Pues antes de que todo comience, si tú estás aquí todavía conmigo después de tanto tiempo, quiero agradecerte muchísimo por este tiempo de espera, por aguantarme y por seguir aquí. De verdad, muchísimas gracias por todo. Hola, bienvenido una vez más aquí al Gato Gris. Yo soy Ángel y recuerda que este es un lugar donde hablamos de libros y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. Como has notado, efectivamente estuve ausente muchísimo tiempo. La realidad es que el 2022 no fue mi año para la cuestión de videos, redes sociales y lecturas, pero aquí estamos de vuelta, esperando que esta vez sea por mucho tiempo más. Ya en su momento dado, pues les platicaré un poquito de qué pasó con mi vida, pero ya estamos de vuelta y vamos a darle. Y justo el día de hoy les quiero platicar sobre lo que son los clubes de lectura y cómo es que ellos nos pueden salvar la vida. Así me pasó justamente a mí en este 2022, que fue un año bastante complejo para la cuestión de lecturas, pero gracias a los clubes de lecturas pude sobrevivir y, por qué no, llegar hasta diciembre del 2022. Bien, y si tú te has puesto a pensar por qué de pronto han surgido tantos los clubes de lectura, pues aquí vamos a platicarlo e incluso por qué deberías de decidir en unirte a uno. De inicio, los clubes de lectura serán estos espacios en donde se reunirá un grupo de personas para poder leer todos a la par un mismo libro, ir colocando metas e ir platicando conforme va avanzando el libro, para al final tener alguna sesión en donde haya retroalimentaciones, opiniones, por qué gustó o no, que es completamente válido, un libro. A partir de la terrible pandemia, estos clubes de lectura tuvieron muchísimo más auge. Dado que todos nos vimos obligados a estar recluidos en nuestras casas, los clubes de lectura se volvieron completamente virtuales. Y esto, por extraño que parezca, permitió que los clubes de lectura crecieran muchísimo, haciendo que muchos grupos de estos estén conformados por gentes no nada más de diferentes ciudades, sino incluso de diferentes países. Pero ¿por qué deberías tú de considerar un club de lectura? Pues aquí te voy a platicar muy sencillo por qué. Punto número uno. Siempre se ha considerado que las lecturas son un tipo de actividades completamente individuales. Y si tú me sigues de tiempo atrás, sabrás que justamente mi frase es que son actividades que no se hacen en solitario. Los clubes de lectura nos permiten conocer a muchísima gente y alcanzar muchísimos sitios. Y más que nada, poder disfrutar muchísimo mejor y exprimir esos libros con opiniones, comentarios, puntos a favor y puntos en contra. Por lo que en estos grupos algo que verdaderamente vale muchísimo la pena son las opiniones de todos. Te van a hacer crecer sobre tu opinión del mismo libro e incluso cosas que quizá tú no viste o pasaste desapercibidas. Punto número 2. Si tú no eres muy bueno leyendo o sientes que vas muy lento o que probablemente deberías de leer más de lo que actualmente lees, los grupos de lectura te van a ayudar a darte un pequeño empujoncito. ¿Cómo? Normalmente en estos grupos se van colocando metas de cómo se van a ir avanzando en los libros y esto te ayuda a ser más organizado porque regularmente se ponen metas de 100, 200 páginas a la semana, algo bastante alcanzable y que tú puedes ir distribuyendo de manera gradual. ¿Cuál va a ser el problema cuando por algo te atrases? Porque evidentemente la mayoría de los grupos de lectura buscan evitar spoilers. Sin embargo, estas metas te ayudan a que todos estén leyendo hacia un mismo ritmo, hacia un mismo número de páginas y por lo tanto poder platicar todo lo que ha pasado antes. Entonces, lo único que sí te tengo que decir es no te atrases, organízate bien. Punto número 3. Como me ha pasado, en los grupos de lectura regularmente se va a ampliar muchísimo tus tipos de lectura que lees. Casi todos tenemos lecturas a las que somos más aficionados o que nos inclinamos más, y la mayoría de los grupos de lectura empiezan a verse alimentados por otro tipo de géneros. Aprovéchalos, es el momento en donde tú puedes darte la oportunidad de leer algo diferente a lo que estás acostumbrado. Además, con la opinión de los demás, muy probablemente empieces a ver otro tipo de perspectivas. Y punto número 4, que probablemente para mí es uno de los más importantes, los grupos de lectura se convierten en amigos. Conforme va pasando el tiempo, se van conociendo, van aprendiendo sobre los gustos de unos y de otros y al final se generan grupos en donde empiezan a platicar ya de todo menos de lecturas. Saber cómo está la persona que tienes a kilómetros de distancia, saber si algo necesitan. Caramba, puedes hacer hasta fiestas
ahora navideñas, posadas a distancia, reuniones, etc. Creo que esta es una de las partes más importantes que los libros nos han permitido. Y yo en particular quiero agradecer con todo el corazón por este 2022 que me fue difícil a dos grupos principales. El primero es el de Patty de Lee, Imagina y Sueña y sus arañas lectoras y los múltiples grupos que tienen, porque ellas son grandes amigas con las que hemos podido coincidir, pues yo no nada más de manera virtual, sino incluso de manera presencial, a quienes quiero mucho y que de alguna manera están ahí, preocupadas por cada uno de los miembros que pertenecemos a estos grupos. Y por otra parte, quiero agradecer muchísimo a todos los integrantes de mi club de lectura, La Melange Literaria, quienes apenas llevamos poco tiempo de conocernos, pero hemos leído ya muchísimos libros, el proceso va creciendo y bueno, hemos vivido muchas cosas, platicamos y hacemos ya incluso reuniones de pronto para hablar de todas las cosas que a veces ni siquiera tiene que ver con los libros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en este 2022 y permitirme no decaer en este proceso de falta de lecturas. Ahora, ya por terminar, sí me gustaría darte algunos consejos de cuáles pudieran ser algunas red flags o puntos importantes para alejarte de ciertos clubes de lectura. Primero, la mayoría de los clubes de lectura no tienen costo. Aunque ojo, esto no significa que sean buenos ni que sean malos. Significa que si tú en estos momentos no te puedes dar la oportunidad de pagar un club de lectura, está bien, hay muchísimos que son abiertos y de muy buena calidad. Lo que yo quiero mencionar es que aquellos clubes de lectura que tienen cierto costo es porque regularmente les dan un plus. Quizá porque la persona que lo está organizando está poniendo muchísimo de su tiempo, así como en el caso de los clubes de lectura de tipo virtual, probablemente está disponiendo de tecnologías que son importantes para hacer las reuniones. Seguramente en estos clubes que tienen cierta paga, a veces tienen ciertas ventajas como tener reuniones con especialistas en el área o en el tema, o incluso en ocasiones con los autores. Otro detalle que tienes que tener cuidado son qué pasa con los conflictos. Es normal cuando tenemos diferentes personas con diferentes gustos, enfoques y formas de ver la vida y los libros que de pronto haya encontronazos en puntos de opinión. Aquí lo importante es que si ese club de lectura es bien organizado y tienen buenos moderadores, sabrán cómo poner punto final a ese tipo de detalles. Cuida mucho eso. Si estás en un grupo de lectura que empieza a ser demasiado importante este tipo de roces o demasiado frecuentes, ojo, probablemente sea un club de lectura tóxico y en lugar de que al final se vuelva un grupo de amigos o familia, se puede convertir en rivales y enemigos. Entonces quizá convenga dar 2 pasos para atrás en esos clubes de lectura. Otro detalle que debes de cuidar es la cantidad de miembros en los clubes de lectura. De pronto hay clubes de lectura de tipo masivo que no están mal porque a veces es la única oportunidad que pueden tener para invitar, por ejemplo, a un autor, pero con tantas personas se puede perder la oportunidad de opinar y tener un diálogo. Si tú te vas a unir a un club de lectura masivo, está bien, solo ten en cuenta que probablemente no va a ser tan fácil dar la opinión, pero puedas llegar a tener otros privilegios, como lo mencioné, quizá el autor en persona. Y por último, pero súper importante, nunca olvides que la lectura debe de ser algo que nos agrade, que nos entretenga, no es una obligación. Si de pronto el club de lectura empieza a caminar hacia otro sitio donde tú no estás interesado, o quizá ese par de meses o ese tiempo van a leer lecturas que tú no tienes por agrado seguir, no pasa nada. Es válido alejarte un momento, agradecer y volver después. Pero nunca te sientas obligado a comprar un libro o leer un libro que a ti no te interesa. Al final los grupos de lecturas significan que todos podamos compartir algo que nos gusta y eso es la pasión por los libros. Pues hasta aquí, eso sería todo lo que quiero platicar sobre los clubes de lectura. A mí en lo particular han sido espacios de mucha seguridad y donde he encontrado a gente que quiero actualmente muchísimo. Gracias a todos ustedes, de verdad. Y si no formas parte de un grupo de lectura, te recomendaría que te animes a hacerlo. Hay muchos allá afuera. Si quieres, escríbeme, ya sea de manera personal o en la cajita del chat de YouTube, en donde yo te puedo platicar sobre algunas alternativas o incluso sobre los libros que van a leer esos clubes de lectura. Pues creo que ahora sí, eso sería todo. Nuevamente te agradezco muchísimo por estar aquí. Por favor, ponme en la cajita de los comentarios si este video te gustó, qué te gustaría saber sobre los clubes de lectura,
que odias de los clubes de lectura, porque sí, también es válido. Y no te olvides de darle like, de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos que pues actualmente se estarán colocando cada 15 días. Te dejo mis redes sociales para que me escribas, para que me sigas. Escríbeme, yo siempre contesto, quizá me tarde un poco, pero siempre contesto. Y pues eso es todo por ahora. Te veo en un siguiente video y me despido no sin antes recordarte que leer no es una actividad en solitario, para eso estamos todos nosotros y hasta la siguiente. Bye.